Apreciados compañeros, tengan todos y todas un cordial saludo de paz y bien, y que Dios y la Virgen nos protejan. Bienvenidos a este encuentro de la evolución de la educación y de la pedagogía a través de la historia, por los maestrantes Elsa Esperanza Quiñones, Hilda Solijo Laya, Jesús Lorena Godoy Grueso, Magali Rocío Cerón, Sandra Marisa Arroyo. La temática a tratar en este debate es introducción, justificación, preguntas del debate, conclusiones. La introducción a través del presente debate damos a conocer la importancia de la evolución a través de la historia de la educación y la pedagogía. Nos damos cuenta que la educación empieza desde el siglo VI hasta la actualidad. La justificación. Al observar algunos aspectos de la educación en Colombia e internacional, en la evolución de la pedagogía y la educación relacionada con los cambios sociales, surge la necesidad, como el hombre fue avanzando en la pedagogía y en la educación, la realidad, pero también de persistir el desarrollo de las escuelas con el propósito de generar situaciones de equipos críticas y reflexivos capaz de transformar la vida de los estudiantes y plantear estrategias para mejorar nuestra sociedad. Ahora vamos a ver las siguientes imágenes maestrantes. Vamos a trasladarlos al año 2800 y también con la actualidad. Vamos a empezar nuestro debate. Tenemos de invitada a las maestrantes. Esta pregunta va para la maestrante Rocío Cerón. ¿Cómo describe la educación en la Grecia antigua y la educación humanismo? Gracias. La educación en la Grecia antigua tiene distintos ciclos. Inicia en la Grecia arcaica, en el siglo VIII y el siglo V. Es una educación laica y religiosa. La característica es que es una educación de clase dominante, dirigida a los aristócratas. Eran hombres libres de familias con linaje asociados a la guerra, al dominio de la tierra. Tenían que ser hombres de un tope de edad. Por consiguiente, las mujeres, los niños, los pobres, los esclavos estaban excluidos de la educación. Se educa en la paideia. Surge lo que se llama el arete, que es una educación en artes nobles de la retórica. También el tesné, se enfoca en oficios. O sea que los jóvenes eran educados en esas dos líneas. En esta época surge la biblioteca. En cambio, en el humanismo ya se deja la visión teocéntrica de la Edad Media y se inicia el Renacimiento, la escuela pública subsidiada por el Estado. La humanización se acerca a la condición humana, a la divina. Aquí ya la mujer empieza a tener participación en la escuela. El niño adquiere importancia también. La educación se adopta a las necesidades y a la capacidad individual. El maestro era casi sagrado. El fin del humanismo era educar para la práctica de la virtud. Gracias. Maestrante Hilda Olaya, ¿cómo describe la educación en la Grecia antigua y la educación humanísima? En la Grecia antigua, la clase predominante era la clase aristócrata, quienes tenían el poder económico. Estas personas eran quienes podían darle educación a sus hijos. Quienes podían darle educación a sus hijos. Los hijos podían ingresar a partir de los 7 años, iniciaban su paideia. Los hombres eran
eran capacitados con la lírica, la poesía y la escritura. Las mujeres eran educadas con sus padres. ¿Quiénes educaban a los hombres? Los aristócratas. Uno de los participantes más importantes que hubo en la Grecia antigua fue Aristóteles. Quien nos ilustró con una de sus obras que fue la Ilíada y la Odisea. Ahora tenemos a la siguiente pregunta con la siguiente maestrante. Tenemos a la maestrante Elsa Esperanza Quiñones. ¿Cuál es la característica de la educación del siglo XVIII? La característica de la educación del siglo XVIII se centra en que la razón se había constituido en el El micrófono está apagado. Otra vez. Vuelva. Hay que estar atentos. Maestrante Elsa Quiñones. ¿Cuál es la característica de la educación del siglo XVIII? La característica de la educación en el siglo XVIII se centraba en que la razón se había constituido en el eje central del proceso educativo. Es decir, se enseñaba a los estudiantes a tener una estructura racional. Para los pensadores de aquella época, querían generar un racionalismo que en vía de desarrollo la corona francesa. Esta tenía su auge en la Revolución Francesa. El racionalismo se enseñaba desde la escuela. Enseñar racionalismo desde la escuela es generar un proceso de pensamientos nacionalistas que garantiza un nuevo modelo político donde se puede perpetuar en el poder contrarrestante a la estructura hegemónica, a la corona francesa. Por esta razón, el marqués de Concel proponía un número de escuelas que estaba centrado en 4 grandes ciclos. El primero era la escuela primaria, donde se enseñaba el área de matemáticas. Y se escribía un redundante primario de las matemáticas y el civismo, es decir, a comportarse bien en medio de un nuevo modelo político. Después de una escuela secundaria, donde enseñaban las matemáticas, trigonometría, cálculo, aritmética, álgebra, ciencias, química, física, biología y también las ciencias técnicas sociales. Muchas gracias. Maestrante Marisa Arroyo. ¿Cuál es la característica de la educación en el siglo XVIII? La característica de la educación del siglo XVIII se centraba en la razón, pues era el eje central del proceso educativo que se le enseñaba a los estudiantes a tener una estructura racional que apoyara la nueva estructura política de esa época. Pero esa educación ha ido cambiando poco a poco, pues hoy en día se ayudan a estas personas que viven en zonas apartadas y que desafortunadamente en esa época no tenían conectividad. Hoy, gracias a las grandes inversiones que ha hecho el Estado, muchas de estas zonas rurales se encuentran con tecnología y hay muchas personas que han logrado capacitarse y han dado un gran apoyo para sus comunidades donde ellos habitan en la actualidad. Muchas gracias. Seguimos. Esta pregunta para las maestrantes es una pregunta abierta. Cualquiera de las maestrantes puede responder. Describa la educación del siglo XX en su rol como docente.
Desde mi punto de vista, la educación del siglo XX ha ido mejorando a través de la CIS, la pedagogía crítica. Yo soy una maestra comprometida que le gusta innovar y creo que he venido innovando poco a poco hasta en este momento. Muchas gracias. Profe, desde mi punto de vista, en el siglo XX surge la escuela nueva. Ya el maestro es el guía del niño, es el Mesías. Se practica el aprender haciendo. A esta época surgen las casas de bombones de Montessori, de María Montessori. También se utiliza el método democrático. Y aquí surge ya la teoría crítica. Muchas gracias, maestrante Rocío. Ahora vamos con las conclusiones. Las conclusiones son abiertas. ¿Por qué? Porque tenemos esta línea del tiempo en la cual vemos cómo la evolución de la historia, de la educación y la pedagogía ha ido cambiando desde Grecia antigua hasta el siglo actual, donde miramos los maestros son más intelectuales, son transformadores, son intelectuales críticos y sociales. Muchas gracias, señores maestrantes. Dios le bendiga. También igualmente. No,